¿Cómo están, señoritas? Buenas tardes. Se han puesto de acuerdo. Entrar solo señoritas. Comencemos. A ver, tenemos dos personas que recién se están uniendo, Abigail Cruz y David, que no conocen las reglas de la materia. Tienen que, si no abren sus cámaras, tienen que poner una foto representativa de ustedes, al igual que sus compañeras Abigail, Alison y Naira, tienen que poner una foto de ustedes. Pero como recién se están uniendo, voy a disculparlos por la clase de hoy, ¿ok? La clase anterior nos habíamos quedado en el cambio de nombre de la materia, ¿no? Le hemos cambiado el nombre a la materia y hemos explicado por qué, ¿no? Hemos dicho que la materia deja de llamarse análisis de balance y se llama análisis de estados financieros, fundamentalmente por un motivo principal. Los estados financieros, es decir, los documentos que muestran la información resumida de las actividades económicas dentro de una empresa, no es solamente el balance, son un conjunto de varios documentos. Los estados financieros muestran información económica referida a una empresa. ¿Para qué? Para que se puedan tomar decisiones. Y como son varios, entre los que está el balance, uno de los documentos es el balance, pero es solo uno. A nivel de Bolivia son 4 los estados financieros exigidos obligatoriamente a todas las empresas, pero hay otros más, ¿no? Entonces, es que la materia se llama análisis de balance, deja de tomar en cuenta a los otros elementos que forman parte de los estados financieros. Por eso es que la materia
A partir de ahora ya no se llama análisis de balance. Se llama análisis de estados financieros. Pero esto entre nosotros, no podemos llevarlo eso hacia afuera porque lamentablemente a nivel de la carrera, a nivel del plan de estudios se llama análisis de balance. ¿Ok? Hemos dicho también que la información proveniente de los hechos económicos que suceden dentro de una empresa se convierten en estados financieros, que son documentos que muestran resúmenes a través de una ciencia que se llama la contabilidad. Hemos descrito qué es la contabilidad, qué hace la contabilidad, para qué lo hace, y hemos descrito esquemáticamente qué es la contabilidad. Hemos descrito desde el punto de vista muy detallado las definiciones que se hacen cuando vamos a estudiar la contabilidad. Hemos descrito la etimología de dónde proviene la palabra contabilidad. Hemos descrito, si consideráramos a la contabilidad como una ciencia, qué es lo que estudia esa ciencia y para qué lo estudia. Y hemos enumerado los objetivos de la contabilidad. Hemos hablado de la historia de la contabilidad y les he mandado un pequeño video muy bonito. Espero que lo hayan visto. A ver, déjenme verificar si les he mandado veces. Sí, les he mandado la historia de la contabilidad. Es la partecita más bonita de la historia de la contabilidad. ¿Qué es lo que les ha gustado? Voy a ver quiénes han visto el video. Lo han visto casi todos. La única que no, que no lo ha visto es el estudiante o la estudiante Black Ops. El resto los ha visto. ¿Qué les ha parecido el video? Es la parte más interesante. Cuando Thanos se pone el guante y chasquea los dedos, ¿no? Ahí convierte análisis de balance en análisis de estados financieros. Caramba, qué participativos están. Voy a pedir que abran las cámaras, me parece, para saber si están presentes o no. ¿Qué es la parte más interesante del video que les he mandado? Recién están viendo el video, caramba. El video dura como 10 minutos, así que haremos una pausita de 10 minutos y me cuentan el video, ¿ok? Alguien se está animando a participar. ¡Qué lindo! Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Para mí la parte más interesante fue cuando ha llegado el principio de partida doble. No lo conocemos quizás aún a la perfección o no tenemos un sentido general de lo que es, pero es interesante porque desde esa época ha quedado la contabilidad a base de eso y hasta ahora en el video nos muestra que se sigue utilizando. Interesante. ¿Usted ha tenido preparación de contabilidad en su colegio o en algún instituto? No, Inge, es la primera vez que estoy llevando esta materia. Interesante. ¿Por qué? Porque justamente, como usted dice, el principio de partida doble es la base fundamental de la contabilidad moderna. Y tiene el doble de importancia para nosotros los ingenieros de sistemas. Yo los considero a ustedes como ingenieros de sistemas todavía en formación, pero ya son ingenieros de sistemas. En el momento en el que uno decide inscribirse a la carrera de ingeniería de sistemas, ya se siente ingeniero de sistemas en el fondo, ¿no? Simplemente le faltan los conocimientos, las habilidades, las destrezas para manejar una computadora, para manejar información, etcétera, pero ya en el fondo son ingenieros de sistemas. Es fundamental el principio de partida doble para nosotros los ingenieros de sistemas porque
la teoría general de sistemas está basada en algo fundamental que es parte de la naturaleza en general, la relación causa-efecto. Siempre hay algo que causa, origina algún cambio y todos los cambios o efectos son generados por algún motivo, por alguna causa. Cuando comprendamos bien ese aspecto de la naturaleza, vamos a poder utilizar esa lógica para explicar toda la realidad. Y nosotros los ingenieros de sistemas utilizamos a la computadora fundamentalmente para explicar el funcionamiento de la naturaleza. Entonces, la relación causa-efecto es la base fundamental del registro por partida noble. Por eso se denomina a Fray Luca Pacioli como el padre de la contabilidad moderna. Pero ya vamos a llegar ahí. Hemos dicho que la contabilidad tiene su origen en la antigüedad. A lo largo de la historia ha sufrido algunas mejoras, algunas modernizaciones, sobre todo cuando los árabes invadieron parte de Europa y han legado a la humanidad su forma de numeración. Los árabes eran matemáticos expertos. La palabra álgebra, por ejemplo, proviene de una palabra árabe. Entonces, el uso de los números ha cambiado radicalmente la forma en la que se hacía contabilidad. Sin embargo, en el Renacimiento, es decir, luego de la Edad Media, cuando a partir de la contabilidad que era de la Iglesia, que era una de las instituciones más importantes en la Edad Media, que la contabilidad se convierte en una técnica universal a través de una técnica inventada por un fraile, un curí, que utilizaba esa técnica para llevar la contabilidad de los bienes y los negocios que la Iglesia Católica tenía en ese momento en la vieja Italia. Y la historia de la contabilidad no sería completa sin la invención de los sistemas contables computarizados, ¿no? Vamos a hablar entonces ahora del enfoque de sistemas. El enfoque sistémico se centra constantemente en sus objetivos. Como les había dicho, el enfoque de sistemas está basado en una cosa fundamental, que es la causa, la relación causa-efecto. Para comprender la naturaleza de algo, debemos establecer perfectamente esta relación. El enfoque de sistemas busca establecer este tipo de relación en prácticamente todos los fenómenos que se quieran analizar. La relación causa-efecto es fundamental para hacer que, por ejemplo, podamos simular una realidad en una computadora. Si no sabemos cómo se origina un determinado efecto, no lo vamos a poder reproducir en una computadora, porque la computadora lo que nos muestra es una realidad virtual, ¿no? Entonces, tenemos que entender bien el fenómeno que estamos queriendo sistematizar, que estamos queriendo automatizar, que estamos queriendo computarizar para poder aplicar un programa de computación, un sistema de computación, un software en general, para desarrollar procedimientos más rápidos a través del uso de una computadora. Entonces, los objetivos de la contabilidad, los objetivos de cualquier cosa que estemos utilizando, para lo que estemos utilizando la computadora, son el efecto de un conjunto de procesos. Entonces, tenemos que entender bien el efecto y qué cosas los causa para poder reproducir eso en un proceso. Ese es el enfoque, esa es la forma en la que la teoría general de sistemas busca representar a la realidad. Entonces, desde el punto
de vista de sistémico, un sistema es un conjunto de subsistemas cuyas entradas y salidas se entremezclan de una manera compleja para conseguir los objetivos del sistema. Hemos dicho que la contabilidad es un sistema de información. Un sistema de información lo que hace es procesar información a través de muchos subsistemas y elementos para generar información de mayor nivel que sirva para tomar decisiones, ¿no? Esta es una representación muy simple de lo que es un sistema. Nuevamente, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, cuyo objetivo es, fíjense, estoy utilizando la palabra objetivo, generar información a través de procesar información. Estamos procesando información para generar información, con la diferencia de que esta información tiene mucho más valor que la información de entrada. ¿Por qué tiene más valor? Porque por varios motivos. Uno, esta información tiene gran volumen, millones de datos, y esta información tiene poco volumen, pero es información resumida. Imaginémonos que les dan en lenguaje, en colegio, una tarea. Tienen que leer el libro, no sé qué libros estarán leyendo ahora. Imaginémonos que les han dado a leer el libro La Divina Comedia. La Divina Comedia, en su versión completa, debe tener unas 1200 páginas. Y tenemos que leernos ese libro. Nos han dado 3 meses para leer ese libro, pero como buenos bolivianos, nos dedicamos la última semana. La próxima semana es el examen de lenguaje y tenemos que leer y hacer un resumen de la Divina Comedia que tiene 1200 páginas. Es imposible o muy difícil que puedan leerse de manera comprensiva un libro de esas dimensiones, ¿no? Sobre todo a la edad que nos dicen que leamos ese libro. No sé qué libro les han dado a leer a ustedes, pero imaginémonos ese problema. Lo que hacemos entonces es buscar en internet un resumen, ¿no? Mira, he encontrado un resumen de 4 páginas de un libro de 1200 páginas. Ese resumen es valiosísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque muestra la misma información de la que que le ha dado el origen, pero es muy valioso para nosotros porque es más fácil leerse un resumen de 4 páginas que leerse la obra completa de 1200 páginas, ¿no? Eso es lo que hace valioso un sistema. No estoy justificando que ustedes no hagan su tarea y en lugar de leerse el libro se lean un resumen. Por más bien hecho de que esté hecho ese resumen, ya es el producto de alguien que ha analizado y ha estimado que esos son los datos más relevantes, ¿no? Ustedes no son un sistema, ustedes son los que deberían originar esa información. Pero en el caso de la contabilidad, el sistema de contabilidad, la contabilidad, mejor dicho, es un sistema que procesa información y esta información es más valiosa. ¿Por qué? Porque contiene los mismos datos de los que está compuesto la información de entrada, pero está en un formato mucho más fácil de revisar, sobre todo porque el objetivo es tomar decisiones, ¿no? ¿Qué elementos componen al sistema de contabilidad? A ver, nuevamente una definición. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Estas cositas amarillas, verdes, anaranjadas, azules, ahí adentro, esos símbolos, son los elementos que componen el sistema.
Están relacionados entre sí. La entrada de uno es la salida del otro. Están relacionados, interrelacionados entre sí. ¿Para qué están interrelacionados? Tienen un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo común? Todos trabajan para generar información. Información de mayor nivel. Ese es un sistema. Un sistema, nuevamente, es un conjunto de elementos relacionados entre sí que tienen un objetivo común. Todos esos elementos tienen un objetivo común. ¿Qué elementos componen al sistema de contabilidad? Está compuesto por varios subsistemas. Hay un subsistema de ventas, un subsistema de compras, un subsistema de costos, un subsistema de personal, de producción, de transportes, etc. Cada uno de esos subsistemas, a su vez, está compuesto de diversos elementos. ¿Qué elementos componen ese sistema? El sistema de contabilidad. Está compuesto por personas. Los elementos están compuestos, por una parte, por personas. Están el contador, están sus auxiliares de contabilidad, está el gerente. O sea, todas aquellas personas que están relacionadas de una u otra manera al proceso de resumen de la información. Hemos dicho que la contabilidad tiene 3 tareas fundamentales. Voy a poner las tres iniciales de las cosas que hace la contabilidad y quiero que ustedes hagan uso de su razonamiento y me digan cuáles son esas tareas. La contabilidad se ocupa de R, C y R. ¿Qué es la primera R? ¿Qué es la C? ¿Y qué es la R? La otra R. La contabilidad se dedica a registrar, clasificar y resumir. ¿Qué cosa? La información de los hechos económicos que se realizan dentro de una empresa. La información. La contabilidad se ocupa de registrar, clasificar y resumir la información que proviene de los hechos económicos que se realizan dentro de una empresa. ¿Qué son los hechos económicos? Cada vez que termina una unidad, un capítulo, yo tomo un pequeño examen. ¿Ok? Entonces, yo les sugiero, es bien bonito mirar la pantalla o peor aún, dejar prendida la pantalla conectado al Zoom y dedicarme a leer, a revisar mi Facebook, a charlar por WhatsApp con mis amigos o finalmente ver la tele o peor aún, dormir. Es bien fácil. No voy a entrar a revisar, no soy como otros docentes que agarran y dicen tienen que mantener prendida su cámara para que yo sepa que me están atendiendo. La verdad es que les había comentado al principio de la materia, la universidad debería ser un templo de la libertad. Y esa libertad debería expresarse de diferentes puntos de vista. Es decir, la libertad de asistir, la libertad de aprovechar. En colegio nos castigan y si yo no estoy rindiendo correctamente, el profesor de biología me dice, tienes que llamar a tus padres. ¿No? Y los padres vienen y el profesor se queja, sí, su hijo no me atiende, está mal y se va a aplazar. En la universidad ya no es así. La universidad ya depende
mucho del esfuerzo, de la libertad. O sea, es una proclamación de la libertad que adquieren ustedes cuando se convierten en jóvenes. Ya ustedes deciden qué carrera seguir, si estudiar o no estudiar, si ponerle empeño o no, porque ya comienzan su vida adulta. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de garantizar que los profesionales que salgan, que las personas que salgan de la universidad como profesionales sean profesionales útiles, es a través de garantizar que lo que estamos enseñando está siendo aprendido por las personas, ¿no? Porque si no, podríamos tener a un médico que opere a las personas sin saber anatomía. O un ingeniero que ostente el título de ingeniero sin saber nada de ingeniería, ¿no? Y si es un ingeniero civil, las casas se le caigan, o si es un ingeniero de sistemas, genere sistemas que no funcionen. Por lo tanto, depende de ustedes el participar. Yo voy a garantizar tomando evaluaciones al final de cada unidad. Y el final de esta unidad se aproxima rápidamente. ¿Quién va a registrar, clasificar y resumir? Los recursos humanos, es decir, las personas, el contador, sus auxiliares, el gerente. Otros elementos del sistema son los recursos físicos, los muebles. ¿Dónde va a trabajar el contador y sus auxiliares? En muebles. Van a manejar algunos equipos de computación, van a trabajar en oficinas, van a utilizar papel, van a utilizar bolígrafos. Y también, como elementos del sistema, están las normas, las políticas, los procesos instructivos, registros, documentos. Es decir, cómo va a registrar el contador los hechos económicos a través de un conjunto de normas que él ha aprendido en la universidad, a través de un conjunto de procedimientos que le han enseñado a realizar sus docentes. Esos son los elementos del sistema. Esos elementos del sistema trabajan de manera coordinada para hacer que el registro, clasificación y resumen de los hechos económicos que acontecen dentro de una empresa se hagan de una manera óptima, es decir, de que la información sea información de calidad. Voy a volver 3 cositas acá. Esta información de salida va a tener un uso. ¿Quiénes van a utilizar esa información? Los usuarios. Desde el punto de vista teórico, los usuarios de la información contable son 2. A ver, la definición. Se entiende como usuario de la información contable a entidades o individuos que utilizan la información que ha generado el sistema de contabilidad para la toma de decisiones. Y son 2, los usuarios internos y los usuarios externos. Los usuarios internos tienen como característica que tienen acceso irrestricto a los datos. ¿Qué significa irrestricto? Nadie participa. Bueno, una de sus compañeras ha participado hoy. Ay, a propósito, no le he anotado. Enseguida voy a... Naira, usted fue la que me dijo, me habló sobre Fray Luca Pacioli, ¿no? El registro por Sí, partida doble. Le voy sí, a ingeniero. anotar como que ha participado hoy. ¿Qué significa es estricto?
No Yo usted, Naira, veo, cualquiera. ¿Qué significa eh, irrestricto? ingeniero, irrestricto significa que sin límites, o sea, puede acceder a la información. Exactamente. Irrestricto significa sin restricciones. Las personas conocidas como usuarios internos pueden acceder a toda la información. ¿Quién es usted? Zabaya Fuentes Abigail, Inge. Ajá. Rebollo Fuentes Abigail Rose. Bien. ¿Quiénes son esos usuarios internos? Los propietarios, los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa deberían poder revisar cualquier parte de la información, ¿no? O sea, un propietario no puede tener restricción a la información. Los administradores, el gerente, el administrador, el director de la empresa debería poder acceder a toda la información. Y también los contadores, ¿no? Los que manejan la información deberían poder acceder a toda la información. Y también están los usuarios externos. Los usuarios externos solamente tienen el privilegio de acceder a una parte de la información. Es decir, no pueden acceder a toda la información. ¿Quiénes son ellos? Los proveedores, los organismos gubernamentales, los inversionistas, el banco, por ejemplo. Cuando yo voy a pedir un préstamo como una empresa al banco, el banco me dice, por favor, présteme o deme una copia de sus estados financieros. Los estados financieros son los documentos que muestran de manera resumida toda la información económica relativa a una empresa, ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces, el banco me pide. ¿Para qué me pide el banco los estados financieros de una empresa? Si es que yo voy a pedir un préstamo, al banco le interesa saber si yo tengo capacidad de devolver eso que me están prestando. ¿Cómo lo van a saber? A través del análisis de los estados financieros. Los estados financieros muestran todo lo que ha pasado en mi empresa durante el último año. Y el banco me dice, por favor, quiero que me dé los estados financieros de su empresa de los últimos 4 años. ¿Por qué de los últimos 4 años? Porque quieren ver cómo está cambiando la cosa. Si mi empresa está yendo hacia arriba o está yendo hacia abajo para tomar la decisión de prestarme o no prestarme. ¿Por qué le interesaría un proveedor? Un proveedor es la persona que le vende algún tipo de cosas a una empresa, ¿no? Muchas veces el proveedor debe entregar sus productos a crédito. Es decir, no sabe si la empresa le va a pagar o no le va a pagar. Entonces, el proveedor me dice, me gustaría que me muestre sus estados financieros del último año para saber si el proveedor va a poder entregar, para saber qué volumen debe entregar de sus productos a la empresa. Imaginémonos el siguiente ejemplo. Una empresa que hace hamburguesas contacta a una panadería y le dice, yo hago hamburguesas y quisiera que usted me fabrique este tipo de pan. Quiero un pan con semillitas ahí arriba que tenga este tamaño exactamente porque de este tamaño son mis hamburguesas. Un diámetro de 12 centímetros. De ese tamaño es la hamburguesa que yo hago. ¿Usted me lo puede hacer? Sí, claro. ¿Cuántos panes quiere? Yo quiero que me haga 200 panes por día porque yo voy a vender 200 hamburguesas por día. Ah, ya, perfecto. Entonces yo agarro, tengo como panadería, tengo un horno que me hace diversos tipos de pan, etcétera. Y bien, pensando en este cliente, agarro y digo, mira, 200 panes nos van a comprar por día, eso es harto. Entonces voy a contratar a un panadero más, a una persona más que trabaje para que se dedique exclusivamente a hacer los panes que requiere esta empresa. Hacemos 200 un día y al día siguiente resulta ser de que la empresa ya no me vuelve a pedir nada más. Me veo obligado a despedir a esa persona que he adquirido. Yo para hacer esos panes, esos 200 panes me he comprado harina. Y ustedes saben que si yo compro un quintal de harina, me sale un precio, pero si yo compro 100 quintales de harina, me sale mucho más barato, ¿no?
para trabajar para esa empresa me compró 100 quintales de harina y ahora estoy clavado con esos 100 quintales de harina. Por lo tanto, los proveedores pueden requerir alguna información respecto de las personas que van a comprar sus productos, sobre todo para garantizar la estabilidad económica de esta empresa, ¿no? Existen, de manera de resumen, dos tipos de usuarios de la información contable. Los usuarios internos, que tienen acceso irrestricto, y los usuarios externos, que solamente acceden a parte de la información. Esquemáticamente, los usuarios internos acceden a los estados financieros. Los estados financieros muestran información económica de una empresa. Dentro de una empresa se realizan diversos hechos económicos. ¿Qué son los hechos económicos o hechos contables? Son eventos que se llevan a cabo dentro de una empresa, ingresos, egresos, inversiones, que tienen que ver con dinero. Esta información es procesada por el sistema contable y se genera información contable de mayor nivel. ¿Por qué? Porque está resumida. Esa información es utilizada por usuarios internos y usuarios externos. Los sistemas de contabilidad tienen una gran limitante. O sea, desde el momento en el que comienza el procesamiento de la información hasta el momento en el que se pueden utilizar los estados financieros, los documentos que contienen la información resumida, hay un tiempo. Lamentablemente este tiempo, ningún sistema contable es completamente instantáneo. ¿Por qué? ¿Por qué no es instantáneo? Por dos motivos. Uno, porque un hecho económico no puede generar un resumen. Volvamos al ejemplo del libro La Divina Comedia. Me hubiera gustado mucho que el ejemplo esté más relacionado con algo que ustedes hayan leído. Por ejemplo, el libro de Gabriel García Márquez, no sé qué libros estarán leyendo ahora en colegio. Del amor y otros demonios, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. No sé qué libros habrán leído. A lo mejor el libro La Chascañahui. En mis tiempos también se leía La Chascañahui. No sé. Imaginémonos que yo estoy buscando, porque era tarea de lenguaje leer La Chascañahui o Las Venas Abiertas de América Latina o cualquier libro. Y voy a la librería y compro el libro y veo con pena que son 500 páginas y hay que leer el libro para mañana. Entonces busco en internet un resumen de La Chascañahui, ¿no? Y encuentro un resumen de La Chascañahui. Y el resumen tiene 500 páginas también. Si yo analizo un hecho contable, no puedo resumir un hecho contable en menos de uno, ¿no? Entonces, tiene que transcurrir un determinado tiempo para que se generen muchos hechos contables que ameriten que se pueda hacer un resumen de ellos. Ese tiempo es la limitante de un sistema de contabilidad. Ese tiempo puede ser una semana, por ejemplo. En una semana podré tener los suficientes hechos contables para tener información suficiente para un buen resumen. Quizás no, un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre, un año. Ya, un año creo que es un buen periodo. ¿Quién decide cuánto tiempo va a transcurrir para que estos estados financieros se generen?
es el gerente, el dueño de la empresa. El dueño de la empresa puede ir a decir, ¿sabe qué, señor contador? Yo quiero que me dé informes financieros cada 2 semanas, cada mes o cada 3 meses. Es el gerente. Ese tiempo que está definido por el gerente se llama ciclo contable. ¿Por qué? Porque tiene un inicio y tiene un final. Del ciclo contable vamos a hablar la próxima unidad. La próxima unidad se llama ciclo contable, por eso es que es tan importante. Pero yo quiero que ya ustedes tengan una conciencia de lo que es un ciclo contable. Un ciclo contable tiene un inicio, comenzamos a producir hechos contables, ya paren, aquí cerramos un ratito la empresa y vamos a procesar todos los hechos económicos que han transcurrido durante ese tiempo que hemos dicho nosotros que vamos a trabajar para generar el resumen que se conoce como estados financieros para que los usuarios internos o usuarios externos usen esa información. Ese tiempo puede ser una semana, un mes, un bimestre, un trimestre, un semestre, un año, 2 años, 10 años, no sé. Es el gerente el que define. Y a ese periodo se le llama ciclo contable. Porque una vez que hemos terminado, tenemos que volver a comenzar con otro ciclo contable. O sea, si hemos decidido que el ciclo sea de un semestre, de enero a junio, trabajamos, en junio cerramos y emitimos. Este es el resumen de lo que ha sucedido dentro de la empresa desde enero hasta junio. Y volvemos a comenzar como un ciclo. Trabajamos desde julio hasta diciembre y cesamos y decimos, este es el resumen de lo que ha sucedido en la empresa. Discúlpenme. Entre julio y diciembre. Terminamos eso y volvemos a comenzar con otro ciclo. Si decidimos que nuestro ciclo o el tiempo que vamos a trabajar va a ser de un año, comenzamos en enero y terminamos en diciembre. Aguarden un segundito, por favor. Disculpen, me quedé sin voz. Sigamos. ¿Por qué es tan importante la información generada por la contabilidad? Porque sin esa información, en una empresa no se podrían tomar las siguientes decisiones. Hemos dicho que la información sirve para tomar decisiones, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo de Juan? Juan había hecho muchos hechos económicos, había contado su patrimonio, había hecho un trabajito por lo que recibió 4,000 bolivianos de honorarios, ingresos, había comprado alguna herramienta para realizar su trabajo, había comprado algunos insumos para realizar su trabajo, había hecho algunos gastos de inversión, había puesto su dinero en efectivo en otras formas más seguras, y finalmente recibió una multa y en un momento Juan agarra y se sienta y dice, tengo que tomar decisiones. Esas decisiones se hacen analizando la información generada por la contabilidad y ustedes le han ayudado a Juan a tomar una decisión, ¿no? De siempre dar facturas. Pero hay otras decisiones que se pueden tomar con ayuda de la contabilidad. ¿A qué precio debo vender mis productos? Imaginémonos que yo, como un emprendimiento, decido hacer hamburguesas. ¿Y a cuánto cuestan las hamburguesas? Mira, allá en la esquina están a 10, aquí están a 8, allá están a 7. Haz hamburguesas a 8. Ya, se hacen hamburguesas, se venden hamburguesas,
precio 8 bolivianos. Y resulta ser de que el pan, la carne, etcétera, todo lo que voy a utilizar, además de mi sueldo, el gas, la cocina, el valor de la cocina que utilizo para cocinar, resulta ser que es mayor al precio que estoy cobrando. Por lo tanto, no gano nada. Debería ser al revés, ¿no? Debería primero saber cuánto estoy gastando en hacer un determinado producto y en función de ese costo ponerle precio. ¿De dónde proviene esa información? De la contabilidad. ¿A qué precio debo vender los productos? ¿A qué precio es conveniente comprar la materia prima? ¿Cuánto cuesta lo que vendo? ¿Cuánto gasto para vender? ¿Cuál es el costo de la administración? ¿Cuánto cuesta el dinero que he pedido prestado? ¿Cuánto debo pagar por los recursos que necesito adquirir? ¿Cuánto dinero, si es necesario, debo pedir prestado? ¿Qué capacidad de pago tengo? ¿Estoy ganando o estoy perdiendo dinero? ¿Qué opción de financiamiento es más conveniente? ¿Cuándo puedo repartir como utilidades a los dueños de la empresa? ¿Cuándo es conveniente pedir un financiamiento adicional? ¿Cuánto valen las acciones de los socios? ¿Cuál es la situación financiera de la empresa? Toda esa información todas esas decisiones se deben hacer teniendo como base la información. Esa información debe ser de calidad. La información de calidad tiene 3 componentes. La exactitud. La información debe ser exacta. Debe ser oportuna y debe ser relevante. Si yo tengo información que no reúna uno de estos 3 aspectos, esa información no sirve. Estoy tomando decisiones sin tener la información adecuada. Entonces, el sistema de contabilidad se asegura de que la información contable, sobre todo para los usuarios internos, sea exacta, sea oportuna y sea relevante. ¿Qué significa exacta? Que no tenga errores. ¿Qué significa oportuna? Que esté disponible cuando es requerida. ¿Y qué significa relevante? Que tenga todos los aspectos que yo necesito saber. ¿No? Es como el resumen del libro La Chascañahui, ¿no? Un resumen de un libro de 500 hojas que sea de 2 líneas no va a ser relevante. ¿Cómo se puede resumir un libro? ¿Cómo resumirían ustedes una película? Por ejemplo, qué sé yo, Mulan. ¿Cómo resumirían ustedes la película Mulan en una línea? Es la historia de una chinita, ¿no? ¿Ese es un resumen de la película Mulan? Sí, podría ser. Es en realidad el resumen pero podría ser también el resumen de un montón de películas en las que hay una chinita como protagonista, ¿no? Entonces, un resumen, como que sirva para tomar decisiones, debe ser exacto, debe ser oportuna y debe ser relevante. Es decir, debe responder todas nuestras preguntas. La información contable es procesada por el sistema de contabilidad y hemos dicho que a lo largo de la historia de la contabilidad, el origen, la invención de las computadoras se deben a la necesidad de las personas de tener información que reúna estos 3 aspectos. Yo voy a garantizar que sea exacta, tratando de anular todos aquellos posibles orígenes de errores. Si voy a procesar información a través de una computadora, estoy garantizando de que no van a haber errores. Trato de garantizar que sea oportuna. ¿Qué significa oportuna? Que esté en el momento en el que se necesita. Por lo tanto, voy a tratar de reducir los tiempos de procesamiento lo más posible. Voy a tratar de procesar esa información
millones de datos, gran cantidad de información, lo más rápidamente posible. ¿Cómo lo hago? A través del uso de una computadora. Y finalmente voy a tratar de que sea un resumen que contenga la mayor información posible, es decir, de que responda a todas mis preguntas. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un sistema de contabilidad. Fíjense entonces la importancia de la contabilidad. Hemos concluido la unidad 1. La unidad 1 es una especie de introducción. Hemos aprendido qué es la contabilidad, para qué sirve, quiénes son los usuarios de la contabilidad, qué son los estados financieros, por qué es que el balance, que es uno de los estados financieros, no representa toda la información que se puede tener de una empresa. Por eso le hemos cambiado el nombre a la materia y estaría a la espera de alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de ustedes. La próxima clase vamos a comenzar la unidad 2. ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Cuando no hay ninguna pregunta, quiere decir que ha sucedido dos cosas. O una o la otra. O que han comprendido todo, y el docente es un genio que ha hecho que ustedes entiendan a la perfección todos los conceptos que se han enseñado. Eso no existe. O ustedes no han entendido ni J. Cuando uno no ha entendido ni J, no pregunta nada, pues por miedo a que uno parezca tonto, ¿no ven? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? A lo mejor mi micrófono está cerrado y yo estoy hablando y ustedes no me escuchan y por eso es que no hay preguntas. La clase de hoy han asistido Oscar David Choque, que no ha participado en nada. Abigail Cruz, que no ha participado en nada. Angie Alison Guzmán, que no ha participado en nada. Naira Guarachi, que ha participado acertadamente. Y Abigail, que ha participado acertadamente. Para que ustedes sepan, tengo una listita con unas marquitas amarillas y las personas que no tengan ninguna marca hasta el final del semestre, aunque hayan asistido todos los días, van a tener 0 en ese parámetro de calificación que se llama participación en clases, que vale 10 puntos. O sea, hasta ahora, las personas que ya tienen un puntito, digamos, que ya no tienen 0, por decir algo, son Angie Allison, Naira, Yamir Lucas, Abigail y Nicole, que han participado de una u otra manera y que ya no tienen 0. O sea, ya no sería yo tan crudo en ponerles 0 porque evidentemente han calificado. Lógicamente están muy lejos todavía de ponerles 10. Pero el semestre es largo. Yo les recomiendo que participen, por favor. Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo la próxima semana, no, el próximo jueves, con el tema 2. A ver, les voy a pasar, está disponible dentro de el... aquí tengo que mencionarles algo. Los contenidos de esta materia están disponibles en el Moodle. Hay 2 Moodles, el Moodle de la UTO y el Moodle de sistemas. El Moodle de la UTO ha tenido una mala administración, de modo de que alguno de los contenidos se ha perdido, las evaluaciones de algunos docentes en el semestre pasado se han
se han perdido por una mala administración, lo que ha impulsado a algunos docentes dentro de la carrera para que elaboren una plataforma Moodle. El Moodle es una plataforma de aprendizaje virtual. Plataforma de aprendizaje virtual. El Moodle provee, por ejemplo, soluciones de videoconferencias, evaluaciones, exámenes, repositorio de documentos. Me imagino que ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a publicar todo? ¿Dónde está publicado hasta ahora todas las diapositivas que estamos utilizando? En el módulo del auto y en el módulo de sistemas. En este último módulo, en el módulo de sistemas, a partir de ahora vamos a trabajar. Los videos están disponibles en una plataforma de YouTube. Les he pasado los links de la plataforma de YouTube y ahí pueden revisar por fecha y tema todas las clases hasta ahora que hemos pasado, ¿no? Si ustedes no tienen el link, no tienen el canal de YouTube, pregúntenme en el grupo o inbox y yo les voy a pasar el contenido del YouTube. Los documentos están disponibles en el módulo de sistemas. Me imagino que les han pasado a todos los estudiantes, tenían que pasarles la forma en la que se maneja el módulo de sistemas, el código que está asignado para cada uno de ustedes, etcétera, ¿no? De cualquier manera, yo voy a publicar en el grupo de la materia la forma en la que se entra al módulo de sistemas. Y las evaluaciones las vamos a tomar tanto en el módulo de sistema como en algunas otras plataformas como el Kahoot. Y algo que me gusta utilizar mucho, el QuestBase. De cualquier manera, los resultados de estas evaluaciones van a estar acá. ¿Ok? Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, no ha habido ninguna en general, nos veríamos el próximo jueves a la misma hora por este mismo canal. Hasta luego, chicos y señoritas.